distinta. Hoy nos vamos a enfocar solamente en la creación. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Armonizar la creación con la ciencia. También vamos a tener un paréntesis de Mamita María, la Virgen, ya que mañana es su día, es el día de todas nuestras madres, y me parece preciso que hagamos un pequeño espacio para ella al finalizar la clase para adelantar cosas que vamos a ver en el módulo de Mariología mucho más adelante. Así que bueno, primero que nada, nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles por las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según sea tu Espíritu y saborear para siempre tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Bueno, ¿qué entendemos nosotros por creación? Creación es... La creación, dice la Biblia, que Dios es el creador de todos los cielos y la tierra. Dios es el todopoderoso, el creador de todo lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros tocamos. Sin embargo, la ciencia tiende a describir que hubo un inicio. Ciertamente no contradice a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice todo inició en Dios, pero la ciencia trata de describirte una serie de pasos que ocurrieron para llegar a lo que nosotros tenemos ahora, o sea, el universo en el que nosotros vivimos. Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros tratamos de entender el Génesis como un libro donde en este momento, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, ¿quién es el único testigo de ese momento? Es Dios, puesto que nada ha sido creado. Dios está creando, no hay humanidad, y el testigo de estos versículos es Dios. Ahora, ¿para quién iban a ser estos versículos? Ojo, diferenciamos. Están hablando de Dios en el momento de la creación, el Génesis. Un solo testigo, Dios. ¿Para quién va a ser esta narración? Para la humanidad, ¿cierto? ¿Y quiénes iban a ser los primeros humanos que iban a leer sobre la creación? Iban a ser personas muy alejadas de lo que nosotros conocemos en la actualidad como ciencia. Entonces, no los términos que en la actualidad manejamos como universo, planetas, estrellas, energía, fuerza, movimiento, muchos de esos temas no eran entendibles para la humanidad precientífica de ese momento. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios presenta una narrativa simbólica con un lenguaje de tal manera que pudiese ser entendido por la humanidad. ¿Qué quería Dios? Dios no quería en este momento hacerles entender que 2 más 2 es 4 y que la raíz cuadrada de 16 es 4. No. ¿Qué quería Dios en este momento? Dios quería que la humanidad supiera que hay un Dios y que el Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, esta afirmación inicial no se opone al conocimiento moderno, puesto que está entregando un inicio de todo lo que existe. Sin embargo, la ciencia dice también, hubo un inicio, pero establece una premisa, establece una ley. La ciencia establece lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica o ley de la conservación de la energía. Antes de explicar lo que es la ley de la termodinámica o conservación de la energía, tendremos que hacer no quiero decir comparación, voy a decir una analogía entre Dios y el tiempo. La Biblia dice que Dios es el alfa y el omega, un inicio, un fin. Es decir, que Dios es el tiempo. Dios, al ser el creador de todas las cosas, dentro de la creación entran las dimensiones, ¿correcto? Es decir,
Dios es el creador del tiempo. Entonces nosotros no podemos limitar a Dios a un concepto dentro de su creación. Yo no puedo limitar a Dios a los tiempos. Entonces la Biblia habla de que el Señor creó todo en 7 días. En 6 días, perdón, y al séptimo descansó, dice la Biblia. Entonces, claro, los científicos no creyentes te van a decir cómo es posible que tú creas en un ser sobrenatural que creó todo en 7 días, cuando hemos hecho estudios astronómicos donde han participado una serie de fuerzas, una serie de eventos astronómicos que han ido formando lo que conocemos como el universo actual. Entonces, si volvemos a la premisa de que el único testigo de este momento es Dios, por ende, nosotros no podemos hacer mediciones humanas. No son para Él. Y si estamos aceptando que dentro de la creación está el concepto de tiempo, Dios como creador del tiempo no puede medirse con los tiempos humanos. Pero Dios quiere y necesita que estos humanos pre-ciencia entiendan que hubo una creación, que hubo un proceso, que hubo un Dios atrás de todo esto. Y por eso la Biblia simplemente dice días. ¿Por qué? Porque para Dios un día pueden ser miles de millones de años, puesto que Él es el principio y es el fin. Lo contiene todo, está dentro del todo. ¿Ya? Él es el tiempo como tal. Entonces, Él puede estar en el principio sabiendo lo que va a pasar en el futuro y manifestándose en el presente. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia? Van a darse cuenta de ahora en adelante que vayamos estudiando. La ciencia solo describe la forma en la que Dios hace las cosas, la forma en la que Dios crea, puesto que, como la ciencia describe una cronología de eventos lógica para que se formen las cosas, nos vamos a dar cuenta que la Biblia utiliza un lenguaje simbólico para explicar esa misma cronología también y llegar a lo que conocemos actualmente como la vida. Fíjense, Dios trabajó varios días. ¿Y qué nos dice la ciencia? Hubo muchos eventos durante miles de millones de años que nos traerían al universo que actualmente conocemos. Entonces, Dios y el tiempo. Dios es el tiempo. Dios es el alfa y el omega. Lo dice la Biblia. Dios es el creador. No podemos limitarlo como un elemento del tiempo. Ahora, ¿puede la ciencia definir de dónde viene el tiempo? No. Eso es una respuesta que dice que inició con el principio. Pero ¿qué había antes del principio? No se sabe. Y como no se sabe, según la ciencia, porque no se puede, no pueden ir más allá porque no puedes explicar a Dios, más si estás descubriendo cómo Dios hace las cosas, porque el modelo del universo que Dios crea es matemático. El modelo del universo que Dios creó es inteligente, es lógico. La ciencia no es que fue inventada, sino que la ciencia es una manera de estudiar el comportamiento de todas las cosas. ¿Cuáles son las ciencias que estudian el universo? La física, la matemática, la química, la biología. Entonces, estas ciencias lo que hacen es descubrir cómo Dios hace las cosas, cómo se comporta el universo y que hay una dimensión del tiempo que genera eventos en desorden y que en el principio hubo un orden que la ciencia trata de darle una explicación y que nosotros, para los cristianos, simplemente es Dios. Entonces, hablábamos de la primera ley de termodinámica, que dice, ¿qué dice la primera ley de termodinámica? Que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. En términos científicos, ellos lo que quieren decir, la energía siempre ha existido. Solamente está en diferentes formatos, en diferentes presentaciones, en distintas etapas, en diferentes estados. Está la energía. Siempre ha existido. Esta energía, cuando interactúa, produce eventos. Y estos eventos producen moléculas, partículas, materia. Y toda esta combinación, con el tiempo, van generando lo que el universo tenemos ahora. Ahora,
tú preguntas, ajá, pero si la energía ya existía, ¿quién creó la energía? Y te va a decir la ciencia, por eso es una ley. Porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Pero por qué es ley? Porque no se puede explicar, en términos científicos, de dónde viene la energía. Simplemente estaba allí, dicen. Entonces, para el cristiano es como que me estás describiendo a Dios. El eterno, el que siempre ha estado, el que está en el principio, el que está presente en todos los momentos y se transforma. Es Dios, sigue siendo Dios. Entonces, la Biblia no está contradiciendo lo que la ciencia trata de explicar, más la ciencia quiere oponerse a toda costa a que la Biblia ya haya hablado de eso mucho antes. Otra teoría científica muy importante es el Big Bang. La ciencia actual trata de referir la creación dentro de otra de sus teorías como el Big Bang. ¿Qué dice el Big Bang? Bueno, el Big Bang dice que toda la energía, porque ya existía, la energía no se crea, ya existía, estaba contenida en un solo punto. Y que eso de repente explotó y se expandió. Y empezaron todos los eventos. Y en ese momento inició el tiempo. Fíjense cómo lo describe la ciencia. Y los estudios y toda la matemática, la física, la química detrás de toda esta teoría dice que sí, que hubo un principio. La Biblia dice que hubo un principio. Y el Señor dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y todo inició. Esa luz que habla Dios no necesariamente es la luz del sol, puesto que versículos más adelante Él menciona que está creando el sol y la luna. ¿Ya? Pero había una luz. Dios habla de luz, hágase la luz. Y si nosotros nos vamos al espectro astronómico del universo, siempre ha habido luz. Solamente que en otros espectros que no son visibles para nosotros, que pueden ser no visibles para los equipos que tenemos actualmente y que la tecnología está tratando de escanear para entender los inicios del universo. La Biblia habla de luz desde el inicio y la ciencia con todo y estudio tratando de descartar a Dios llegan a la misma conclusión, que en el principio hubo luz, hubo explosión, hubo manifestación y las cosas empezaron a formarse. Y si seguimos entendiendo que un día para Dios son miles de millones de años y entendemos que Dios es el creador de todas las cosas y la ciencia solo te describe el comportamiento de ese mundo que los cristianos decimos lo creó Dios y la ciencia dice se creó solo, se creó de la nada, es un poquito difícil a veces darle la aceptación a la ciencia, pero cuando se va más allá. Pueden tener razón al hablar de cómo ocurren las cosas, es lógico, pero ¿por qué no pueden responder el principio? ¿Por qué no podemos predecir el fin? Porque eso es solo Dios. Estamos tratando de llegar a Dios estudiando los métodos de su creación. Otra teoría importante, la teoría de cuerdas. ¿Qué dice la teoría de cuerdas? Bueno, propone que todas las partículas fundamentales que estudia la ciencia no son puntos ni estructuras, sino que son cuerditas de energía que vibran en una frecuencia determinada a la naturaleza. Y estas cuerditas que vibran de energía, que están presentes en todo el universo, depende de la frecuencia, depende de la cantidad, depende de la longitud de onda, de todo lo que traten de todo lo que esté involucrado en esas cuerditas, hacen la percepción de materia para nosotros, la percepción de fuerzas, las percepciones de luz y que todo es energía. Entonces, ¿qué está tratando esta teoría? Está tratando de involucrar la primera ley de la termodinámica, la ley del Big Bang y muchas otras leyes o teorías, perdón, no son leyes, teorías, involucrarlas en un solo paquete, unificar todo en un solo paquete para ofrecerlo y decir, todo es cuerdas de energía, frecuencia, cuerdas de energía. Entonces es interesante porque para nosotros hablar, nosotros hacemos que el aire vibre.
y utilizamos una frecuencia natural para poder emitir sonido. ¿Y qué dice el libro de Juan en el capítulo 1? Nos habla del verbo, que el verbo estaba con Dios. El verbo era Dios, la palabra. ¿Y a quién se refiere? A Jesucristo. El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y por él, por el verbo, todas las cosas fueron creadas. Para él y por él, la palabra. ¿Y qué es la palabra para nosotros actualmente? ¿Cómo emitimos palabra? Emitiendo vibración. Emitimos en una frecuencia. ¿Y qué dice la teoría de cuerdas? Todo lo que existe se debe a una vibración de energía. ¿Está contradiciendo a Dios? No, yo simplemente sigo viendo pruebas de que la Biblia no nos dijo mentiras. Dios está detrás de esto. Solo que Dios trató de que esta primera humanidad no avanzada en términos científicos, una humanidad que no estaba obsesionada con tratar de descartar a Dios, de rechazarlo, de probarlo, de ponerlo a prueba. Esta humanidad simplemente necesitaba entender que había un Dios atrás de todo y que estaba con ellos presente en todo, el omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? El que está presente en todos lados. ¿Y qué dicen estas leyes? Que todo se compone de energía. El todopoderoso, todo el que todo lo puede, y todo lo podemos ¿con qué? Con energía. Entonces Dios es la energía que la ciencia trata de vendernos como el inicio de todo. ¿Se contradicen? No. La única contradicción de la ciencia es no puedo ir más allá y todo empezó de la nada porque no quiero aceptar que tu Biblia tenga razón. Entonces, interesante todo esto. Y dijo Dios. Esa frase se repite en el libro de Génesis 9 veces. 9 veces. Por medio de la palabra, Dios creaba. Y Juan nos insiste por la palabra. Y por medio de la palabra, por él y para él, todas las cosas fueron hechas. Los dejo un poquito para que razonen y piensen. ¿Es necesario que exista conflicto entre la ciencia y la creación? No necesariamente. Hay un trasfondo que podemos manejar poco a poco. Hablemos un poquito de otro tema que es controversial, que sería la evolución. Aunque ustedes no lo crean, actualmente la evolución no es un tema que la iglesia rechace. La iglesia rechaza es que la evolución quiera pasar por encima de la creación del alma, lo que se salva. El alma no es creada, el alma viene directo de Dios. La ciencia no puede explicar el alma y como no la puede explicar, no se la puede entregar a la teoría de la evolución. Sin embargo, los estudios dicen que la evolución es posible. Pero ¿qué pasa si el Génesis nos habla del primer hombre que fue Adán y Eva? Y acá estoy yo tratando de cometer alguna herejía contra la iglesia al decir que la evolución va de la mano con Adán y Eva. Hay que estudiar, hay que profundizar un poco. Esto es un tema que no está abiertamente aceptado por la iglesia, pero tampoco se rechaza, puesto que el mismo San Juan Pablo II dijo, mientras la evolución no interfiera en la aceptación del alma proveniente del aliento de Dios, es una teoría aceptable, puesto también hay biólogos en el Vaticano, hay astrónomos en el Vaticano, hay físicos en el Vaticano. De hecho, hablamos del Big Bang y se me olvidó mencionarles que el Big Bang es una teoría que hizo un sacerdote católico que se llamaba George Lemaitre. Y esa teoría no fue aceptada al principio porque los científicos decían es muy religiosa. Es muy religiosa. Pero la estudiaron tanto y se fueron dando cuenta que tenía razón que no hubo de otra que aceptarla. Y actualmente es la que mejor encaja en todos los modelos de estudio. Entonces, regreso. La evolución y Adán pueden ser dos historias paralelas. Si entendemos el concepto de que Dios no podemos limitarlo al tiempo
Y otro detalle importante, la Biblia, cuando habla del Edén, lo menciona como un lugar especial. No existe geográficamente en la tierra. El Edén era un paraíso, pero un paraíso reservado por Dios. Si no, si estuviesen dentro de la tierra, no hubiese habido necesidad de Adán y Eva ser expulsados de ese sitio. Ese sitio era un sitio especial reservado por Dios y estaba la tierra aparte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si entendemos la creación de Adán como el primer hombre en tener alma? El primer hombre en tener alma. Dios, en su infinita sabiduría y su infinito poder, puede moldear, puede entender lo que Él va a fabricar, lo que Él va a hacer y cómo va a quedar. Dios es un Dios lógico, nos ha demostrado por su creación que hace una secuencia, es matemático, es físico, es químico, es biólogo. Dios sabe los procesos que deben ocurrir para llegar a este prototipo final de hombre que tiene el alma. Ese es Adán. ¿Y dónde lo tenía? Lo tenía en una cajita bonita, en un vitral, para exhibir su creación más bonita, puesto que Dios dijo que era bueno. Era bueno, a Dios le gustó la creación de Adán, del primer hombre, y para que no estuviese solo, le trae a la mujer, a Eva, y ellos protegidos allí. Ya existía un mundo. O puede que ese jardín del Edén, no lo sabemos, estoy acá especulando un poco, puede ser que ese jardín del Edén no estaba, todavía no estaba el planeta Tierra formado y ya Dios sabía cuál era el prototipo de lo que iba a ocurrir en nuestro planeta. Pues Dios puede estar en el pasado, puede estar en el presente y puede estar en el futuro, porque Él es el tiempo. No lo podemos limitar a eso. Sin embargo, en la Tierra, la ciencia no puede entrar al Edén, porque estamos dentro de los límites de Dios. No puede estudiarlo. ¿Qué puede estudiar? Lo que ocurría en la Tierra. Los eventos en la Tierra decían que estaba ocurriendo una posible evolución humana. Pero es Dios quien interviene dentro de esta evolución, puesto que Dios tomó barro del polvo de la tierra. Dice la creación que viene el ser humano. ¿Y qué dice la evolución? Que todos nosotros venimos de una serie de eventos donde hay presencia de elementos químicos, el carbono, el agua y todo esto. Entonces, ¿cómo le explicas tú a un humano presciencia? Mira, tú estás hecho de carbón y mucha agua. No. Tú vienes de la tierra, punto y fin. Es lo que me interesa. Yo te creé de la tierra, te lo dice Dios. Pero Dios en su infinita sabiduría sabe cómo hacer todo este proceso y la luz se expandió, la luz y la energía empezó a compactarse, empezó a calentarse, empezaron a formarse materias, se formaron planetas, hubo lumbreras, dice la creación, hubo estrellas, se empezaron a formar, estos planetas empezaron a girar y un planeta en especial empezó a girar justo en el punto exacto donde las condiciones de la vida podrían darse. Y químicamente dice la ciencia que a partir del agua sale la vida, se inicia la vida. ¿Y qué dice la Biblia? Y Dios caminaba por sobre las aguas. Una pista. Se inicia la vida en las aguas. Y luego la evolución dice que poco a poco llegamos a un punto donde teníamos al ser humano en la tierra. Y ese punto simplemente llega al momento y alcanza ¿qué momento? Alcanza el momento donde está Adán, el prototipo final, el que ya había sido ideado desde un principio y que Dios con su poder utiliza todos estos eventos para llegar a una humanidad con alma. Si no, luego viene Adán y Eva y pecan y ellos salen del Edén y mágicamente hay humanidad en el mundo. La iglesia se va adaptando a la actualidad. La iglesia no deja de ser conservadora, pero la iglesia también estudia, la iglesia también tiene científicos. Entonces, en años atrás, hablar de que era inaudito pensar que existiera una humanidad
previa a la creación de Dios. Por ende, tratan de vendernos como que el incesto antes era bueno y ahora no, porque ya se establecieron los principios morales para que el incesto sea malo. Porque ustedes tratarán de explicarse si Adán y Eva fueron los primeros y entonces ellos tuvieron hijos, ¿cómo se pobló la tierra? Tengo que recurrir al incesto, ¿sí o no? Si me mantengo estrictamente en la lectura de la Biblia literal. Pero recuerden que el Génesis, el testigo era Dios. No es literal, para mí no es nada literal. O sea, yo no puedo entender estos eventos que Dios está tratando de describirme en la Biblia. Entonces, una iglesia actual que ya ha estudiado, que ya entiende de física, de química, que participa en la biología y ve los estudios, no contradicen nada que el proceso evolutivo haya ocurrido en paralelo a la creación de Adán, siendo Adán el primer hombre con alma, y que al llegar a la humanidad, al pasar a la tierra, se encuentra con una humanidad que es compatible con él, y es él quien ahora transmite el alma a sus descendencias. Y por eso nos dice la Biblia que todo el pecado comenzó con un hombre, con Adán. Entonces Adán era inmortal, ¿ya? ¿Qué es lo que nos hace mortales a nosotros? El tiempo. El tiempo, porque el universo está creado, el modelo matemático, el modelo físico que utiliza el universo, está creado de una manera donde se desarrolla un concepto que se llama entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es la tendencia al desorden, al desgaste, a la deformación. Eso es la entropía. Dios es ausencia de entropía, puesto que Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿qué explican todas las teorías? Todo lo que usted estudie del modelo universal te lleva a la entropía. Todo envejece, todo se desgasta, todo se desordena. Sostener el orden implica una gran cantidad de energía, en cambio desordenar es muy fácil. Entonces, la naturaleza del universo dice que hay tendencia a la entropía siempre. Entonces, Adán no moría en el Edén, porque en el Edén estaba cerca de Dios. Había ausencia de entropía. Puede que el tiempo no corría en el jardín del Edén, y por eso él es inmortal. Al pasar a este plano nuevo, a esta dimensión terrenal, donde la ley que gobierna es la del tiempo y la entropía, él es mortal. ¿Sí? Entonces, el plano inmortal del cielo, donde están las almas, allá la ciencia no ha dado con el sitio del cielo. Fíjense que la ciencia logró explicar el principio. Entonces, ¿dónde logra la ciencia poner sus manos? Donde Dios está creando el plano que nos palpa a nosotros. Pero cuando tratan de tocar el plano del alma de nosotros, no pueden, no lo ubican, no lo consiguen. Y son conceptos que se manejan en la actualidad que la ciencia no sabe describir. Entonces, allí está Dios. Entonces, ven, suena rebuscado, pero puede explicar muchas cosas, hasta da una explicación más sana. Yo prefiero creer en el Dios que maneja las dos líneas de tiempo, porque Él es el tiempo. Yo prefiero creer que Dios, en su infinito poder, porque no lo quiero limitar, Él puede, es el todopoderoso, sabe cuáles son los eventos que tenían que ocurrir, porque es un Dios lógico, un Dios de proceso, para que el humano estuviese acá. ¿Que Dios tuvo que esperar miles de años? No, porque Él es Dios. Para Él es así. Es para nosotros que tenemos esa métrica metida y que queremos medir a Dios con nuestra métrica. Imposible. Eso no se puede hacer. Entonces, prefiero creer que cuando Adán llega al planeta Tierra simplemente se encuentra con las leyes físicas que el mismo Dios creó. No hubo incesto porque ya había humanidad. Él sigue siendo el primero porque fue el modelo, el bosquejo, el diseño. Yo me voy a basar en esto para esta creación. Y fue el primero con alma. Y empezó a transmitir esa alma a la humanidad. Estoy tratando de armonizar la ciencia con la Biblia. La Biblia utiliza otras palabras y me está diciendo exactamente
lo mismo. Si nos ponemos en el contexto de que necesitábamos que fuese entendida por personas presciencia, eran los primeros. Decía Benedicto XVI, no es la fe la que se opone a la razón, sino la ideología. ¿Ya? O sea, la fe no se opone a la inteligencia, a los avances tecnológicos. Es la ideología que tú tienes. Si tú basas todo este conocimiento solo para tratar de ir contra Dios, te vas a chocar con la pared. La caída y convergencia de estas líneas temporales. Cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, entran en el mundo natural, donde el proceso evolutivo ya había producido una humanidad biológicamente compatible, lo decíamos, y allí se produce. Entonces, esta visión honraría tanto el mensaje teológico del Génesis como los datos empíricos de la ciencia moderna, sin forzarlos a competir, sino mostrando que pueden coexistir de forma armónica cuando se les entiende desde sus respectivos lenguajes. Entonces, si Adán y Eva eran una raza, ¿cómo explicamos entonces que hayan negritos, que hayan achinaditos, que hayan morenitos como nosotros, atigraditos, amarillitos, blanquitos, ojos verdes, ojos azules, ojos negros? ¿Cómo explicamos eso? Si solo iban a venir de una sola línea genética. Dios es lógico. Ojo, Dios no se contradice. La Biblia no se contradice por ningún lado. Dios es lógico. Y actualmente hay gran diversidad. Bueno, eso se debe simplemente a un proceso evolutivo. Algunos necesitaban más melanina en su piel para aguantar más calor. Algunos necesitaban menos. Otros tenían a lo mejor que entrecerrar más sus ojos. Otros debían ser más fortachones para la caza. Otros se les dio mejor la agricultura. El cuerpo se va adaptando. ¿O acaso nosotros cuando vamos al gimnasio y hacemos ejercicio, nuestro cuerpo no cambia? No empezamos a perder grasa, a ganar musculatura, gracias a qué? A este momento en el que nos estamos adaptando. Entonces, imagínense una humanidad que practica miles de años ejercicio. Vamos a tener lo más normal, lo más natural va a ser que los cuerpos sean atléticos siempre. La obesidad desaparecería del planeta, porque es un tema de evolución. La evolución sí existe, sí se desarrolla. ¿Contradice la Biblia? No. Simplemente Dios no quiso hablar de eso. Dios a lo que le interesa es que usted entienda que Él creó todo y lo creó a usted, por amor. La Biblia declara que Eva es la madre de todos los vivientes, en el Génesis capítulo 3, versículo 20. Luego, que Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, repoblan la tierra. Fíjense, lo vuelven a hacer una vez más. El incesto, ¿tengo que recurrir al incesto necesariamente? No. Sin embargo, el texto sagrado no detalla cómo se desarrollan las diferencias fenotípicas, culturales, lingüísticas, historias y geográficas entre todos estos pueblos. Porque no es necesario. Es ahora que creemos necesario explicar todas estas cosas, porque hay gente que ya quiere ser Dios. Hay científicos creyentes y científicos no creyentes. Y muchos quieren jugar a ser Dios. Yo quiero crear vida, yo quiero clonar, yo quiero matar. Yo considero esto vida, esto no lo considero vida. Quiero llegar a planetas donde no hay vida y crear vida. En ese punto estamos jugando a ser a Dios. Entonces nos vemos en la necesidad ahora nosotros de recurrir a las mismas herramientas para demostrar que Dios siempre ha estado presente. En resumen, la creación no fue un evento instantáneo, sino un proceso que abarca lo eterno y lo temporal. Dios es el autor de todo, tanto en la escritura como del universo. Y por ello no puede haber contradicción entre la ciencia y la fe. Es decir, usted puede ser científico y puede creer en Dios. Nada contradice a Dios. Simplemente la ciencia te explica la forma en la que Dios hace las cosas. Dios sabía que el agua era buena para la vida. ¿Y Dios qué hizo? Creó los elementos. Dios sabía que estos elementos combinados creaban agua. Dios sabía que era necesaria una temperatura ideal
para que esa agua se desarrollara. A ver, no es que sabía, Dios lo diseña de esa forma. Somos nosotros que estudiamos, entendemos y ahora sabemos que así se produce. Pero eso ya existe. La lluvia ya caía en esos momentos. Ya existía lluvia, ya teníamos ríos, ya teníamos mares. Sabíamos que venía la noche, sabíamos que había el día. Eso es lo que veía el humano presciencia. Pero ahora entendemos cómo ocurren todas esas cosas. Y simplemente detrás hay un Dios lógico que decidió que el universo cumpliera con un modelo físico-matemático. Porque si Dios hubiese querido un universo mágico, nosotros en la actualidad tal vez no estudiáramos ciencia, sino que estudiáramos las materias de Harry Potter. No sé, magia. Las cosas aparecen de la nada. Porque viviríamos en un universo mágico, pero no es el universo que Dios nos dio. El universo que Dios nos da es lógico, es perfecto, es matemático. Y en ausencia de él, lo que hay es desorden, entropía. Busquen ese concepto para que vean. La entropía. Bueno, con eso hago lo que quería llamar la armonización de la escritura con la Biblia. Quiero dejarles a ustedes la tarea de que se lean el libro del Génesis. Pero ahora lo van a leer metidos acá, en la cabeza se van a meter. Dios es un Dios inteligente. Dios es un Dios lógico. La matemática, la física y la química no la inventamos nosotros. La descubrimos, que no es lo mismo, porque ya estaba allí, presente en todo, en la molécula, en la partícula, la energía, el universo, cómo se formó todo. Lean el libro del Génesis con eso en la cabeza y entendiendo que Dios quiere explicarle a unos niños de mente, que Él los creó por amor. Y ustedes van a ver la armonía bella con la que la ciencia y la fe viven. Y no es necesario que exista una discusión eterna de que si Dios existe o no existe. Lamentablemente, la ciencia no ha llegado a la respuesta final de que Dios no exista. Las pruebas se remiten a que Dios existe, así que yo prefiero creer. Cada uno es libre de escoger.